Desde el principio de la cristiandad, los apóstoles asumieron una misión que los llevaría a los rincones más inhóspitos y hostiles de su mundo. Eran hombres comunes, extraídos de profesiones humildes y oficios de cada día, pescadores, recaudadores de impuestos, y uno de ellos, incluso un nacionalista acérrimo. Pero tras la llegada de Jesús a sus vidas, una transformación comenzó a germinar en cada uno de ellos, despertando un propósito que superaba cualquier ambición terrenal. Fueron testigos de milagros, escucharon palabras que cambiaron su perspectiva y vieron en Jesús a alguien que no solo prometía vida eterna, sino una vida plena de propósito. Tras la muerte y resurrección de Jesús, estos hombres enfrentaron el peso de su misión en un mundo donde la fe cristiana no solo era nueva, sino subversiva. Por todo el Imperio Romano y más allá, fueron acusados de herejía, traidores de la tradición y perturbadores del orden. Pero no se detuvieron. ¿Qué tipo de convicción es capaz de llevar a alguien a la tortura y la muerte sin vacilar? En ellos, no solo descubrimos una fe inquebrantable, sino una valentía que transforma el sufrimiento en un acto de amor y lealtad. Algunos viajaron a tierras lejanas, enfrentando idiomas, culturas y religiones ajenas, donde pocos habrían imaginado que el mensaje de Cristo llegaría. Sus caminos los llevaron hasta Asia Menor, Persia, India y Etiopía. En cada uno de estos lugares, sus vidas tocaron a otros, y aunque sus cuerpos fueran eventualmente destruidos por la persecución, el legado de sus vidas trascendió. Los apóstoles representan el espíritu de sacrificio y de compromiso más allá de la vida misma. Su historia no es solo un relato de muerte, es un canto de fe y entrega absoluta, una historia de héroes que dejaron atrás la comodidad de lo conocido para abrazar la incertidumbre del apostolado. La valentía de estos hombres ordinarios, que con sus acciones se convirtieron en leyendas, marcó el inicio de una era y el crecimiento de una fe que continuaría cambiando vidas, siglos después. Aquí comienza el relato de estos apóstoles y de cómo, en su amor y lealtad a Jesús, cada uno de ellos aceptó el destino que finalmente sellaría su lugar en la historia. Judas Iscariote. Su nombre evoca una de las traiciones más dolorosas y complejas de toda la historia. Entre todos los apóstoles, su vida y su final se destacan como un enigma oscuro, una paradoja de proximidad y distancia respecto a la divinidad que representaba Jesús. Desde su elección como uno de los 12, Judas compartió los mismos privilegios y momentos íntimos que los demás. Presenció milagros que desafiaban la lógica, caminó junto a Jesús, escuchó sus palabras que ofrecían un nuevo entendimiento de la existencia, y aún así, su camino tomó un rumbo distinto. Su traición no fue una simple transacción, fue el desencadenante de una serie de eventos que culminaron en la crucifixión. La historia nos cuenta que Judas vendió a su maestro por 30 monedas de plata, una suma modesta que ha dejado a muchos estudiosos y creyentes preguntándose por su verdadera motivación. ¿Fue codicia? ¿Desilusión? O quizá, como algunos sugieren, Judas esperaba que este acto obligara a Jesús a revelar su verdadero poder. La ambigüedad de los relatos sobre él añade una capa de misterio que pocos personajes históricos poseen. Después de que el beso de Judas identificó a Jesús ante los guardias, su remordimiento pareció consumirlo rápidamente. El Evangelio de Mateo narra que, al ver las consecuencias de su traición, Judas intentó devolver el dinero, rechazado por los sacerdotes que lo habían sobornado. En su desesperación, buscó el fin en un árbol, atándose a la soga que él mismo había tejido con sus actos. Pero en el libro de los Hechos, otro relato sugiere que al caer, su cuerpo se rompió, y sus entrañas se esparcieron, dejando tras de sí un campo manchado por su nombre. Judas Iscariote representa la dualidad humana en su máxima expresión. Un hombre que caminó junto a Jesús, que compartió sus enseñanzas y su intimidad, pero que, en un momento de duda o desesperación, tomó un camino que lo distanciaría para siempre de la redención. En su figura, encontramos un recordatorio de las decisiones que pueden llevarnos a la perdición y del peso que una traición puede tener en el curso de la historia. Al final, Judas no solo traicionó a Jesús, se traicionó a sí mismo y a la vida que pudo haber tenido como uno de los pilares de la fe. Tadeo y Simón el Cananeo figuran entre los apóstoles menos mencionados en los evangelios, pero sus vidas y su muerte reflejan la intensidad de su fe y el valor con el que enfrentaron sus misiones. Judas Tadeo, a veces identificado como el hermano de Jesús, y Simón, llamado el Celote por su fervor patriótico, partieron juntos hacia tierras desconocidas, guiados por una convicción que superaba el miedo y las adversidades. Tras la crucifixión de Jesús y el nacimiento de la Iglesia cristiana, ambos decidieron llevar el mensaje de esperanza y redención hacia los confines de Persia, un lugar donde sus enseñanzas enfrentarían la resistencia y el rechazo de los líderes religiosos y la sociedad en general. En medio de su misión en la ciudad de Suamir, ambos apóstoles se toparon con la ira de los hechiceros locales. Estos practicaban cultos paganos y veían en los cristianos una amenaza que debía ser eliminada.
Al negarse a participar en sus ritos y rehusarse a adorar a sus dioses, Judas Tadeo y Simón sellaron su destino. A pesar de las súplicas y amenazas que recibieron, su fe se mantuvo firme. No hubo temor en sus corazones. Al contrario, una paz inexplicable envolvía sus últimas palabras, un reflejo de la confianza en la promesa de la vida eterna que Jesús les había dejado. Según la tradición, a Judas Tadeo le aplastaron la cabeza con un mazo, un acto brutal que pretendía no solo silenciarlo, sino borrar cualquier rastro de sus enseñanzas. A su lado, Simón el cananeo fue aserrado por la mitad, un castigo despiadado que reflejaba la furia de aquellos que no podían comprender la entrega de estos hombres a su fe. El martirio de ambos apóstoles se convirtió en símbolo de perseverancia en la fe, y su sacrificio dejó una huella profunda en la historia del cristianismo en tierras persas. El testimonio de Judas Tadeo y Simón el cananeo es el recordatorio de que, para estos hombres, la muerte no era el fin, sino el último acto de devoción hacia el mensaje que abrazaron. Sus vidas y muertes fueron una expresión de valentía que siglos después continúa inspirando a quienes buscan en la fe la fortaleza para superar los desafíos. Santiago el Menor, a menudo conocido como el hermano de Jesús, fue un pilar de la comunidad cristiana en Jerusalén. A diferencia de otros apóstoles que emprendieron largas travesías para llevar el mensaje de Cristo a nuevas tierras, Santiago se quedó en la ciudad santa, donde enfrentó una tensión constante entre su fe y las autoridades religiosas de la época. Fue uno de los primeros en asumir el liderazgo de la iglesia primitiva, y bajo su guía, la comunidad cristiana en Jerusalén creció y se fortaleció, a pesar de los riesgos de practicar una fe que estaba en sus inicios y que chocaba con las creencias judías tradicionales. Santiago era conocido por su profunda devoción y su estilo de vida austero, rasgos que le ganaron el respeto de muchos, pero también la hostilidad de los líderes religiosos de Jerusalén. En una época en que ser cristiano en la ciudad podía significar la muerte, Santiago se mantuvo firme, liderando y guiando a los creyentes con una fe serena y profunda. No solo predicaba con palabras, sino que su vida era un ejemplo constante de la fe que profesaba. Sin embargo, su influencia fue percibida como una amenaza. En un intento por callar su mensaje y disuadir a otros de seguirlo, las autoridades judías decidieron eliminarlo. Según la tradición, fue lanzado desde una gran altura, y aunque sobrevivió a la caída, fue lapidado hasta morir, rodeado por una multitud. Este acto de crueldad tenía un mensaje claro: no se toleraría la propagación de la nueva fe en Jerusalén. Pero, lejos de silenciar su voz, la muerte de Santiago fortaleció a la comunidad, que vio en su sacrificio una prueba del valor y la verdad de su mensaje. Historias como las de Santiago nos invitan a explorar las raíces de una fe que ha transformado vidas a lo largo de los siglos. No olvides revisar el enlace en la descripción, donde encontrarás información invaluable sobre la Biblia y los comienzos de la Iglesia cristiana. Si quieres fortalecer tu conocimiento y tu espíritu, este recurso es esencial para quienes buscan profundizar en las enseñanzas y el ejemplo de los primeros apóstoles. Mateo, conocido también como el recaudador de impuestos, dejó atrás una vida de comodidades y posición en su comunidad para convertirse en uno de los seguidores más leales de Jesús. Su transformación de publicano a apóstol reflejaba la esencia de la enseñanza cristiana, un llamado a dejar las ataduras del mundo y caminar hacia un propósito mayor. Al final de su vida en Palestina, Mateo encontró su misión en las tierras de Etiopía, un lugar de cultura y religiones diversas que apenas comenzaba a conocer el mensaje de Cristo. Era una tierra de desafíos, pero Mateo avanzó con la seguridad de quien sabe que ha encontrado su propósito definitivo. En Etiopía, Mateo vivió la difícil tarea de transmitir el mensaje de Jesús en una tierra llena de costumbres y creencias que, en muchos sentidos, chocaban con el cristianismo. Para los etíopes, la fe de Mateo era un concepto extraño, y su mensaje inicialmente fue visto con recelo. Pero él no se rindió. Con una paciencia infinita, Mateo construyó relaciones y compartió su fe sin imposiciones, logrando que muchos se interesaran en sus enseñanzas. Poco a poco, fue reuniendo seguidores y formando una comunidad cristiana que crecería a lo largo de los siglos. El impacto de Mateo en Etiopía no pasó desapercibido para los líderes religiosos locales, quienes pronto vieron en él una amenaza. Su influencia se extendía y llegaba a aquellos que antes solo conocían los cultos tradicionales. Con el tiempo, Mateo fue arrestado y sometido a torturas, un intento cruel de hacer que renunciara a su misión. Sin embargo, su determinación no flaqueó. Mateo encontró en su fe la fuerza para soportar las pruebas, y al final, aceptó el martirio, sellando con su vida la autenticidad de su mensaje. Su legado perdura hasta hoy en Etiopía, donde es recordado como uno de los fundadores de la fe cristiana en África. A través de su sacrificio, dejó una huella imborrable, mostrando que la verdadera fe no se basa en imposiciones, sino en la humildad y el amor con el que compartió el mensaje de Cristo. Los frutos de su labor se reflejan en generaciones de cristianos que mantienen viva su memoria y su ejemplo. Tomás,
Llamado el incrédulo por su inicial reticencia a creer en la resurrección de Jesús, es uno de los apóstoles cuya vida dio un giro radical. Durante la última cena, su pregunta ¿cómo podemos saber el camino?, motivó una de las respuestas más célebres de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta búsqueda de certeza llevó a Tomás a ser uno de los discípulos más apasionados. Su vida y su misión reflejan una transformación desde la duda hacia una fe que lo llevó a viajar a tierras lejanas, convirtiéndose en el apóstol que cruzaría océanos hasta llegar a la India. Cuando llegó a India, Tomás se enfrentó a una cultura completamente diferente. El politeísmo y las prácticas religiosas de la región eran profundamente arraigados, y su mensaje sobre un único Dios y un amor redentor parecía un concepto extraño. Sin embargo, Tomás nunca perdió su determinación. Con paciencia y valentía, encontró la manera de conectar con la gente, compartiendo historias de Jesús que resonaban en las necesidades espirituales de aquellos que lo escuchaban. Su empatía y compasión lo convirtieron en un guía respetado. Durante años, Tomás predicó en India, estableciendo comunidades de cristianos y dejando un legado que aún hoy se mantiene. Su esfuerzo por llevar el mensaje de Cristo hasta esta tierra hizo que muchos encontraran en él no solo a un predicador, sino a un amigo y mentor espiritual. Sin embargo, su éxito también despertó el descontento de algunos líderes locales, quienes vieron en su creciente influencia un peligro para sus tradiciones. Finalmente, fue arrestado y enfrentó la persecución. El martirio de Tomás ocurrió en la antigua ciudad de Meliá, donde fue traspasado por una lanza. Murió defendiendo el mensaje que lo había transformado, dejando atrás un legado que perdura hasta nuestros días. Su historia es un poderoso testimonio de cómo alguien que comenzó en la duda puede, a través de su convicción, encontrar la valentía de ser un pionero en la fe, llevando su mensaje a lugares donde pocos se atrevían a ir. Bartolomé, uno de los apóstoles menos conocidos, dejó un impacto imborrable en los lugares donde predicó. Su misión lo llevó hasta Armenia, donde su mensaje comenzó a ganarse la atención de muchos que buscaban una nueva verdad. A través de sus enseñanzas y su vida dedicada, Bartolomé inspiraba a las personas a ver el cristianismo no solo como una religión, sino como un camino hacia la libertad y la compasión. Su cercanía y sencillez lo convirtieron en una figura querida, y su mensaje comenzó a desafiar a los sacerdotes y líderes de la religión local. Con el tiempo, Bartolomé se convirtió en una figura incómoda para el poder establecido en Armenia. Las enseñanzas que compartía socavaban las antiguas prácticas paganas, y cada vez más personas comenzaban a cuestionar su fe tradicional. Los sacerdotes locales, al ver que sus templos se vaciaban y sus seguidores se reducían, acudieron al rey Astiages con un pedido: detener a Bartolomé y silenciarlo para siempre. El rey, queriendo restaurar el orden, ordenó la captura de Bartolomé y le ofreció una opción para salvar su vida. El apóstol se enfrentó a una prueba de fe final. Astiages le ofreció salvarse si renunciaba a su creencia en Cristo y se unía a los cultos locales. Bartolomé se negó sin vacilar, lo que enfureció aún más al rey. Como castigo, fue condenado a una de las muertes más brutales registradas en la historia: desollado vivo. Esta ejecución espeluznante fue un intento de borrar cualquier recuerdo de su mensaje, pero en lugar de silenciarlo, su sacrificio se convirtió en un símbolo de resistencia y devoción. El martirio de Bartolomé inspiró a sus seguidores, que continuaron predicando en su nombre, y su legado se mantiene en Armenia, donde es recordado como uno de los apóstoles que llevaron la fe cristiana a una tierra lejana y peligrosa. Su historia es un recordatorio de que la verdadera valentía reside en defender la verdad hasta el final, incluso cuando enfrenta las formas más aterradoras de oposición. La vida y muerte de cada apóstol son recordatorios de que el mensaje de Jesús no se limita a palabras, sino que se extiende en las acciones y en la disposición de quienes lo llevaron hasta los confines del mundo. Estos hombres, que en su origen no eran ni poderosos ni destacados, se convirtieron en héroes de la fe, transformando sus propias vidas y las de quienes los rodearon. A través de sus sacrificios, el cristianismo encontró una base sólida, construida con el esfuerzo y el amor de aquellos que lo defendieron hasta el final. Cada apóstol enfrentó circunstancias distintas, desde la lejanía cultural y geográfica hasta la brutalidad de la persecución. Sin embargo, todos compartían una misma convicción: la certeza de que el amor y el sacrificio eran la verdadera esencia de su fe. Las pruebas que enfrentaron no lograron apagar su luz, sino que, al contrario, cada obstáculo que superaron los volvió aún más determinados y fervientes. Su historia es una invitación a vivir con una fe que no se rinde, a buscar la verdad y a abrazarla sin importar el costo. Hoy, el legado de estos apóstoles sigue vivo, no solo en las comunidades cristianas, sino en el ejemplo de integridad y valor que dejaron. Ellos nos muestran que la verdadera fortaleza no reside en el poder o la fuerza física, sino en la profundidad de las convicciones que guían nuestras vidas.
Sus historias son un llamado a abrazar nuestras creencias con firmeza, a seguir adelante a pesar de los desafíos y a ser testigos de algo más grande que nosotros mismos. Este es solo el comienzo de una travesía hacia la historia y enseñanzas de los primeros líderes cristianos. Si te sientes inspirado por estos relatos de fe y sacrificio, revisa el enlace en la descripción, donde encontrarás información valiosa sobre la Biblia y los comienzos del cristianismo. Y si deseas fortalecer tu vida espiritual y conocer más sobre el mensaje de Jesús, no olvides suscribirte y compartir este contenido, porque el verdadero crecimiento empieza cuando decidimos profundizar en nuestra fe.